en todo el mundo cristiano, que es recordar cuando Jesús tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, como estuvimos leyendo desde el miércoles hasta ayer sábado. Estuvimos leyendo los cuatro evangelios, lo que se refería al Domingo de Ramos. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿esto ocurrió realmente o es un mito? ¿Y hay pruebas de que ocurrió? Bueno, por eso hemos estado leyendo 4 testigos o 4 testimonios que afirman que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén realmente ocurrió. La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pero bueno, acá tenemos 4 testimonios de que realmente sucedió la entrada triunfal de Jesús. Y en la semana, entonces, miércoles a sábado, estuvimos leyendo 41 versículos en los 4 evangelios en cuanto a este día. Bendito sea el Señor. Lo primero entonces lo leímos el miércoles para aquellos que me acompañaron en la lectura. Leímos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Y Mateo fue un testigo ocular del hecho. Él era discípulo de Jesús, él era uno de los apóstoles, es uno de los apóstoles de Jesús, y por lo tanto él presenció la entrada de Jesús a Jerusalén ese día. El Evangelio de San Mateo estaba dirigido especialmente al pueblo judío, porque el propósito, cuando Mateo escribió el Evangelio, era demostrar que Jesús era el Mesías, que había sido prometido en las Escrituras, que había sido prometido y profetizado por diferentes profetas en la antigüedad. Por eso, quizás es el único que escribe algo, lo escribe en el versículo 4, él escribe: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y él estaba entonces mencionando al profeta Zacarías en el capítulo 9 y el versículo 9, donde el profeta dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo, el evangelista, él quería que sus lectores vieran a Jesús, o la entrada de Jesús a Jerusalén, como el rey volviendo a su reino, el reino de Dios en la tierra. Así que el primer testigo de este hecho fue Mateo. Luego, el jueves, leímos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11. Ahora, Marcos no pertenecía al grupo de los apóstoles y tampoco al grupo de los discípulos de Jesús. Sin embargo, está comprobado que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. En la Biblia tenemos a Mateo primero y a Marcos después. Ese es otro tema. Pero en realidad el primer evangelio que fue escrito fue el Evangelio según San Marcos. Y él seguramente obtuvo toda la información que él tenía y que él puso en su Evangelio. Lo recibió a través del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el maestro, era el consejero de Marcos.
Incluso en una de sus cartas, primera carta de Pedro, él dice: y Marcos, mi hijo, os saluda. Pedro incluso llama a Marcos mi hijo. Si era el hijo biológico o si era el hijo espiritual, no sé, no está confirmado. Como por ejemplo el apóstol Pablo llamaba a Timoteo mi hijo. Sabemos que Timoteo era el hijo espiritual. Ahora, simplemente para tenerlo como información, Marcos podía haber sido el hijo biológico de Pedro. Pedro por un lado era casado, lo sabemos. Jesús, ¿se acuerdan?, fue en un momento a orar por la suegra de Pedro. Por otro lado, en una de las cartas, Pedro escribe a los ancianos: yo anciano con ustedes. O sea, Pedro era anciano, era presbítero, era un obispo, y para ser obispo era necesario ser casado y tener hijos creyentes. Por eso es muy posible, repito, es una información que doy, es muy posible que Marcos haya sido hijo de Pedro. Ese evangelio es el relato más corto de los 4 evangelios, y es muy posible que así fue porque el evangelio de Marcos estaba escrito especialmente a los cristianos de Roma o aquellos que vivían en el Imperio Romano, que quizás no les interesaba mucho o desconocían las genealogías, como encontramos en el Evangelio según San Mateo, que están las genealogías, y tampoco quizás ellos pensaban mucho en las citas del Antiguo Testamento. Por eso no da detalles que otros evangelistas sí lo dan en sus escritos. Ese fue entonces el segundo testigo, el segundo testimonio de que en realidad Jesús entró a Jerusalén en aquella entrada triunfal. El tercero lo íbamos a leer el viernes. Para aquellos que me acompañaron, fue un problema mío no haberlo enviado el viernes, sino que se los envié el sábado en la mañana. Pero bueno, ese día íbamos a leer o leímos el Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio, en el capítulo número 19. Lucas tampoco fue uno de los apóstoles. No está seguro de que fue discípulo de Jesús, aunque muchos ubican a Lucas cuando Jesús envía a aquellos 70 discípulos para ir de 2 en 2 a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, a echar demonios, y los envió primero a lugares donde Jesús después iba a llegar, o sea, para preparar el camino para cuando Jesús fuera a visitarlos. No es seguro, pero puede haber sido. Lo que sí se sabe, porque está en la Biblia, es que fue discípulo de Pablo, y eso lo leemos en el libro de los Hechos. Él acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Ahora, Lucas es quien da más detalles de la vida de Jesús en general, y entonces no es nada raro que él sea quien da más detalles en cuanto a la llegada de Jesús a Jerusalén. Es el relato entonces más largo de los 4 evangelios. Quizás sea porque Lucas era médico, era investigador, lo cual hacía de él una persona que estudiaba, que investigaba todo a profundidad antes de ponerlo en su libro, en su evangelio. Y eso lo escribe en el capítulo 1, ya de entrada, los primeros 4 versículos. Él escribe: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cuales a ustedes han sido instruidos. Él estudió a fondo la vida de Jesús. Dicen que aparte de ser discípulo de Pablo, Pablo también había recibido mucha enseñanza de Pedro y de otros apóstoles. Se dice que Lucas fue a visitar a María, la madre de Jesús, y ahí recibió mucha información que él escribe luego en su Evangelio, detallado en cuanto al nacimiento de Jesús, etc. Y es el único que, por ejemplo, él escribe en su libro, en su Evangelio, él cita la frase: les aseguro que si ellos callan, hablando a la gente que acompañaba a Jesús y gritaba aleluyas y hosanas, él dice: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Y con esto, el médico amado, como Pablo lo llamó en su carta a los Colosenses, está declarando la importancia de anunciar el Evangelio. Y si no lo hacemos, él dice, incluso la naturaleza lo hará. La importancia de que anunciemos el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la paz. Bendito sea el Señor. Así que ese fue el tercer testigo, el tercer testimonio de que realmente Jesús entró a Jerusalén en aquella entrada triunfal. El cuarto, lo leímos ayer sábado, en la tarde, es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. El último evangelista relata en una versión más corta sobre lo que aconteció aquel día, pero nos entrega detalles que otros no lo hacen. Por ejemplo, él dice que las ramas que las personas cortaban para luego ponerlas en el camino donde iba Jesús, él escribe y dice que eran palmas de palmeras. Versículo 13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. O sea, da detalles, al ser más largo lo que él escribe, el relato, él da detalles que los demás evangelistas no lo hicieron. También él nos dice que los fariseos estaban preocupados. Ellos se sentían amenazados como religiosos que eran. Se sentían amenazados por Jesús, por el mensaje que Jesús entregaba, por la predicación del Hijo de Dios. Y entonces ellos veían que la gente corría detrás de Jesús. Y por eso entonces él escribe en el verso 19 que los fariseos decían: mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. ¿Saben? Esto me hizo acordar cuando lo estaba leyendo, cuando los judíos en la ciudad de Tesalónica, lo encontramos en Hechos, el capítulo 17, dijeron, hablando de Pablo y Silas, que estaban en la ciudad, que habían venido de otros lugares, donde había habido avivamientos. Entonces ellos dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han llegado a Yerfela. ¿No reaccionaron? ¿O sí? Ojalá un día puedan decir de nosotros: estos que están allá en Asnechirka, esos latinos, ellos han trastornado el mundo, ellos han trastornado Yerfela con el mensaje de Jesús. Aleluya. No, ellos dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así que, en resumen, los 4 evangelistas funcionan como 4 testigos, como 4 testimonios de un mismo hecho.
Y así recibimos 4 versiones donde cada una se complementa con la otra. Lo que encontramos en un evangelio quizás no encontramos en el otro. Circunstancias que vemos en uno de los evangelios no están en el otro. Y entonces los 4 evangelistas forman entonces una historia completa para que cada uno de nosotros que lo leemos podamos ver la historia completa de ese día tremendo cuando Jesús entra en Jerusalén. Lo que sí recalcan los 4 evangelistas es que Jesús entró a Jerusalén cumpliendo el designio de Dios, cumpliendo las profecías que en el Antiguo Testamento habían sido escritas. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de estos 4 evangelistas? Te quiero mencionar 4 cosas rápidas y concretas y cortas. La primera, que la entrada de Jesús a Jerusalén, aquella entrada triunfal, con la gente tendiendo mantos y ramas, cuando Jesús iba entrando, no fue un mito, no fue una tradición de la iglesia, sino que fue un hecho real. 4 testigos, 4 testimonios dan cuenta de que eso en realidad sucedió. Lo segundo es que Jesús vino a cumplir profecías que de él se escribieron en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, y que varios de los evangelistas mencionan en sus relatos. Tenemos por lo menos 9 profecías del Antiguo Testamento hablando sobre la venida de Jesús a la tierra. Y entonces los evangelistas mencionan esos relatos y podemos decir entonces que Jesús vino a cumplir el designio de Dios, vino a cumplir las profecías que de él estaban escritas. Lo tercero, las mismas personas, o seguramente muchos de ellos, que aplaudían y que gritaban, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos de ellos seguramente 4 días después nada más estaban en otro lugar, gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y esto nos enseña, o más bien lo sabemos, nos recuerda que el ser humano es tan cambiante, somos tan cambiantes, somos inconstantes, somos inestables. Un día pensamos una cosa y al otro día ya pensamos otra diferente. Un día decimos una cosa y cuando pasan unos días decimos otra, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo nos sentimos. Somos inconstantes, somos variables. Y por eso no vale la pena, hermano y hermana, correr detrás de religiosos, ni correr detrás de políticos, pues todos son y todos somos tan cambiantes y tan inconstantes. Lo que sí tú y yo debemos hacer es adorar a Dios con todo nuestro corazón, adorarlo en forma real, adorarlo en forma genuina. Y sí podemos seguir a alguien que se llama Jesús, que Él no cambia. Por eso la Biblia dice que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, las circunstancias no lo hacen cambiar. Él siempre está y siempre estará con nosotros. Él siempre nos ha amado, nos ama y nos amará hasta el final. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lo cuarto que quiero mencionarte es el burrito en que Jesús se sentó, que muestra la humildad de Jesús. Esa humildad de la cual el apóstol Pablo escribe a los filipenses, que Él se humilló hasta la muerte
y muerte de cruz. La humildad de Jesús. Porque Jesús podía haber entrado montado sobre un caballo blanco, podía haber entrado en un carruaje tirado por caballos, como era costumbre de los generales en la tradición romana. O podía haber entrado subido en un camello, que era lo que los grandes mercaderes de la época hacían. Pero no, él decidió montarse sobre un humilde burrito. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque, hermanos, Dios utiliza lo pequeño, Dios utiliza lo humilde, Dios utiliza lo poca cosa para hacer grandes cosas. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Lo escribe el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1 y verso 2. Él dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La realidad, hermano y hermana, es que Dios nos puede utilizar a todos y a cualquiera de nosotros, que somos gente común y corriente. Pero Él quiere utilizarnos para hacer cosas grandes, quizás cosas extraordinarias en su reino aquí en la tierra. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar mi vida de diferentes maneras. Él sabe cómo hacerlo. Y Él nos irá indicando cómo y de qué manera Él quiere usarnos. Bendito sea el Señor. Que en este Domingo de Ramos del año 2022 podamos tomar la decisión de dejar trabajar a Jesús en nuestra vida como el Rey y como el Señor que Él es y que Él quiere ser en cada uno de nosotros. Y que brindemos aleluyas y gloria a Dios y hosanas y aplausos. Pero que mantengamos esa actitud no solamente en la Semana Santa, no solamente movidos por emociones, sino que siempre podamos tener esa actitud de como cantábamos hace un rato, poder honrar, poder bendecir, poder alabar el nombre de nuestro Jesús. Bendito sea el Señor. Termino con un texto. Libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 20. Jesús dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, si le abrimos la puerta de nuestro corazón, si le abrimos la puerta de nuestra vida, para que Él nos guíe, para que Él nos dirija, para que Él realmente sea el Señor y el Rey que Él quiere ser en nosotros, tendremos con Él una verdadera fiesta espiritual. Gracias, Señor. Tendremos con Él una verdadera fiesta espiritual. Porque cuando Él menciona cenaré con Él y Él conmigo, Jesús está hablando de comunión, Jesús está hablando de comunicación, Jesús está hablando de diálogo entre Él y aquellos que le abren la puerta del corazón para Él. Cuando Él habla de cenar, creo que Él nos está hablando de alimentarnos de la palabra de Dios y de gozarnos en la presencia de Jesús. Por eso termino. Hermano y hermana, tu amigo que me están viendo, Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser nuestro proveedor, Él quiere ser nuestro ayudador, Él quiere ser nuestro compañero en todos los momentos de la vida, los momentos buenos y los malos. Cuando estamos en tiempos felices y cuando hay tristeza en el corazón.
Cuando estamos en tiempos de salud o enfermedad, Él quiere ser el compañero fiel, como cantábamos hace un rato, porque Él sabemos que Él es fiel y seguirá siendo fiel a su palabra y seguirá siendo fiel a cada una de sus promesas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Padre, gracias porque durante esta semana hemos podido estar leyendo en tu palabra a los 4 evangelistas, cuando ellos estuvieron escribiendo, relatando aquel día cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, montado en aquel burrito, y la gente le gritaba y le aclamaba con aplausos y con vítores. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ilustra, porque tu palabra nos muestra las diferentes historias que no son un mito, que no es algo que la iglesia inventó, sino que son realidades. Gracias por estos 4 testimonios que nos han hablado tan claramente de lo que aconteció aquel día. Gracias, Padre. Yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a recibirte y a tenerte en nuestro corazón y en nuestra vida como el Rey y el Señor que tú eres y que tú quieres ser en cada uno de nosotros. Y entender que tú no estás buscando a hombres y mujeres que se crean grandes cosas o que se crean mejores que nadie. Tú estás buscando hombres y mujeres humildes de corazón, que reconozcan tu grandeza, Señor, que reconozcan que solo tú eres el Señor y que sin ti nada somos y que sin ti nada podemos hacer. Pero también entender que tú quieres usarnos, oh Dios, para hacer cosas grandes en tu reino aquí en la tierra, que tú quieres usarnos para que hombres y mujeres puedan llegar al conocimiento de la verdad. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, por los que están en el templo, por los que me están viendo y escuchando por internet, Padre. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que si no lo ha sido hasta ahora, puedan tomar la decisión de que tú, Jesús, puedas entrar en sus vidas y ser el Rey y el Señor, para dirigirles, para guiarles en todos los caminos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Padre. Yo sé que tú lo harás, Señor, y que tú puedas tocar cada vida, cada corazón, que tú puedas hacer milagros y maravillas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que tú puedas obrar, Señor, en cada vida, en cada cuerpo, en cada corazón, haciendo los milagros que cada uno está anhelando y necesitando. Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo pueda seguir hablando y trabajando en cada una de nuestras vidas. Y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor. Porque tú eres el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Bendito sea tu nombre.